Buenas noches a todos. Bueno, desde Recreo, una ciudad perdida en el mapa de la provincia de Santa Fe, quería hacer mi pequeño aporte para esta situación tan grave que estamos próximos a vivir, que es la ratificación o no por parte del Estado argentino, tanto del Reglamento Sanitario Internacional como del Tratado para prevenir posibles situaciones pandémicas. Desde mi lugar de simple ciudadano y desde mi conocimiento del derecho, yo realmente estoy muy preocupada y quiero expresar mi rechazo por las enmiendas que pretende adoptar la Organización Mundial de la Salud en su asamblea anual número 77, tanto respecto de los dos documentos que nombré recién. Respecto del Reglamento Sanitario Internacional, la idea de la OMS es que pase a tener un estatus cuasi legal de una especie de supraconstitución que esté por encima de las constituciones nacionales de cada uno de los estados y que también pretende que se ratifique el tratado internacional que según ellos vienen preparando para que estemos más preparados, valga la redundancia, frente a una posible situación pandémica. Hablan también de una sola salud. Esto nos va a hacer vivir en un constante estado de alerta, de miedo, frente a lo que ocurra o lo que pudiera ocurrir hipotéticamente con un patógeno que ponga en peligro la vida humana, animal, vegetal y medioambiental en el mundo. Por eso ellos hablan de una sola salud. La verdad que es el ataque más grande que la humanidad ha vivido desde que uno tenga conocimiento de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que después de eso este es el ataque más grande. Lo más peligroso y la trampa está en el Reglamento Sanitario Internacional, porque las enmiendas las pueden aprobar con una mayoría simple de estados partes de la Organización Mundial de la Salud, que es el 50% más uno del voto positivo. Y aprobadas esas enmiendas, esas van a comenzar a regir también en un tiempo récord, porque antes se esperaban ciertos años, se enviaban a las comisiones, había discusión. Ahora, en 10 meses, a contar, ahora se van a reunir el 27 de mayo hasta el 1 de junio. Bueno, en esos días van a ratificar. Seguramente van a obtener esa mayoría simple. A partir de ahí contamos 10 meses y van a entrar en vigencia para todos los países que están o que son parte de la Organización Mundial de la Salud, todas esas enmiendas, las hayan ratificado o no, porque, repito, necesitan solamente una mayoría simple del 50% de los países. Son 192 países. A veces se habla de 195, pero en realidad hay 3 países que están como simples observadores y no tienen derecho a voto. Y ellos son el Estado del Vaticano y otros 2 países. Bueno, y nadie, una vez que esto ocurra, nadie te va a poder defender de las decisiones del director general de la Organización Mundial de la Salud, porque se va a erigir en una especie de líder mundial, de gobernante único, de facto, porque nadie lo ha elegido, no el pueblo por lo menos, ni siquiera sabemos quién representa a Argentina en la OMS y no creo que los demás países sepan quién los representa. Inclusive más, en la Unión Europea como, digamos, una unidad regional, tiene la representación de cada uno de sus países. Espero que no ocurra lo mismo con el Mercosur, porque recientemente se estuvieron reuniendo los gobernantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Así que la única forma que yo veo de no ser afectados es que quien nos represente en esa asamblea y que tenga derecho a voto, si el Reglamento Sanitario Internacional, que es uno de los documentos que van a estar tratando en ese momento, se aprueba, entonces que expresen su voluntad como Estado, el Estado argentino y como Estado soberano, de ya no ser parte integrante de la Organización Mundial de la Salud.
de esa manera no van a ser comprometidos con todas estas enmiendas que cuando las empiece a nombrar van a ver que son realmente terribles. ¿Por qué? Primero, la primera enmienda es la que convierte las recomendaciones que nos hicieron, por ejemplo, durante 2020, había muchísimas recomendaciones que nuestros gobernantes se encargaban de hacernos creer que eran obligatorias y eran simples recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud y que los países tenían que coaccionar a las personas para que crean que eran obligatorias. Bueno, si este documento se ratifica, el Reglamento Sanitario Internacional, con las modificaciones que tuvo en el año 2005, realmente van a pasar a ser obligatorias. Ya no va a depender de los estados parte, de los estados nación, de los estados que hoy son soberanos, decidir nada que sea en contra de las decisiones del director general de la OMS. También va a haber directores regionales, porque ellos están facultados a través de este Reglamento Sanitario Internacional a controlar todo lo que sea pandemia y también todo lo que sea epidemia, ya sea en un país o en una región, como será el Mercosur o la Unión Europea. Ellos pretenden una estructura normativa que tenga una apariencia de legalidad, porque si no sería demasiado el abuso y el cinismo. Estos abusos respecto de nuestra salud no tienen ninguna base científica y la imposición que pretenden darnos a través tanto del tratado o acuerdo, no sé qué nombre le van a poner, para prevenir futuras situaciones pandémicas, porque también esto están cambiando. Antes hablaban de pandemia y ahora hablan de situaciones pandémicas, porque dentro del término situación pandémica pueden englobar tanto un patógeno que ataque, por ejemplo, a los animales, ya sea que el patógeno exista o no exista, que sea futuro. Por eso hablan también de la enfermedad X. La enfermedad X es una enfermedad que ellos piensan que puede surgir en algún momento y ya van a estar preparados con toda su tecnología, digamos, de viales y fármacos para darnos una respuesta rápida, y en esto quieren comprometer también a los países para que los países inviertan en tecnología. La propiedad intelectual de las invenciones también van a ser para la OMS, no van a quedar para el país que invente, por ejemplo, la solución a un patógeno que sea real. A ellos realmente no les va a importar la realidad o no del patógeno, porque lo dice claramente el Reglamento Sanitario Internacional, que el patógeno puede ser un patógeno de la naturaleza, puede ser una fuga de un laboratorio o puede ser un invento de algún científico que realmente lo ha hecho con toda intencionalidad, y ahí viene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en nuestro rescate a solucionar el tema. Esto por supuesto que no es así. El actual director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom, en realidad no es una persona filántropa y tampoco lo son los accionistas de esta ONG. Yo quiero que la gente, el pueblo y también los funcionarios, porque los funcionarios públicos no están informados realmente. Los diputados y los senadores, algunos sí, y la gran mayoría no está informado de lo que va a significar para el Estado argentino que el Reglamento Sanitario Internacional adquiera un estatus de constitución, que esté por sobre nuestra Constitución Nacional o por sobre nuestro bloque de constitucionalidad, porque tenemos, y todos lo sabemos, desde la reforma del 94 en nuestra Constitución, en virtud del artículo 75, inciso 22, muchos tratados de derechos humanos que van a ser totalmente dejados de lado, tanto los derechos humanos
como las libertades fundamentales en caso de que al director general de la OMS o a los directores regionales se les ocurra, porque no hay un criterio para que lo digan, declarar una urgencia, una pandemia, una situación pandémica. A partir de ese momento se activan todos los protocolos y pueden ingresar a los países miembros, en el caso de que Argentina ratificare estos dos documentos, podrían ingresar y no necesitan en este momento recomendar, sino que van a obligar a partir de que ocurra esto, ¿no? Y tampoco necesitan pedirle permiso al máximo jefe de Estado ni a nadie para ingresar a nuestro país, simplemente ingresan porque se va a suponer, como ellos hablan de una sola salud y de un bien público y todas esas cuestiones muy difusas, se va a considerar que el país donde se desató una epidemia o si hay varios países una pandemia, ponen en riesgo la salud del mundo, la salud de todos, esa única salud. Y entonces hay que intervenir de una manera muy rápida. No se habla más de derechos humanos fundamentales vinculados a la dignidad humana, sino que se habla de principios de equidad, de coherencia, inclusión y responsabilidad, y justamente en la responsabilidad entraría todo esto que pretende estar facultado el director general para declarar el alerta mundial de salud pública, y lo peor de todo es que va a ser como una especie de monarca, de líder fascista, porque no se ha creado, y a propósito, por supuesto, ningún miembro, ningún órgano, mejor dicho, de los países, parte de la organización, que sean órganos de contralor o de revisión de las decisiones del director general de la OMS. Vamos a estar a merced de un sinnúmero de arbitrariedades, van a poder intervenir directamente en nuestro país, van a poder infringir todas nuestras garantías y derechos constitucionales sin que podamos defendernos de esto. Creo que ya dije que esta posibilidad la tienen con una simple mayoría del 50% más uno de los países, o sea que esto está más próximo a aprobarse que a no aprobarse. ¿Qué más me queda por decir? Que una de las enmiendas es que las recomendaciones se van a transformar en recomendaciones vinculantes, es decir, obligatorios para todos los países miembros. Ya hablé de una sola salud, ya hablé de la enfermedad X, y estamos volviendo a una especie de régimen monárquico. Otro aspecto muy importante y principal de las enmiendas es el tema de la censura. La OMS pretende crear el Ministerio de la Verdad y tener la única verdad sin sustento científico y sin sustento legal y sin que nadie pueda contrariarlos y tener una verdad diferente u oponerse a su información, que en realidad ya no habrá más información, habrá una especie de gestión de la infodemia, una especie de información que en realidad será una desinformación, y si lo que una persona dice es peligroso, bueno, entonces llega rápidamente la censura, y puede ser la censura a las ideas o la censura digamos, a los hechos, al hacer de alguien que quiera defenderse de este Estado absolutista y además arbitrario y con un poder de policía sanitario como para no permitir ninguna alternativa en materia de salud, pero también para decretar solamente por la sola voluntad del director general de la OMS y de los directores de cada región, una situación pandémica, encierros masivos, ilimitados, para intervenir en nuestra economía, porque los países que hasta el momento son
Estados miembros de esta organización estaban, digamos, colaborando tanto con su tecnología, con su dinero o con sus científicos de una manera voluntaria y en la medida que podían. Bueno, ahora no, ahora se va a poner una cota y cada país va a tener que equitativamente, como dicen ellos, responder pueda o no pueda, es decir, que se va a tener que endeudar. Y otro aspecto es el derecho a la propiedad intelectual, que la OMS va a ser propietario, por así decirlo, de los científicos del mundo y de las tecnologías del mundo, por más que no las pague, simplemente porque así lo dice el Reglamento Sanitario Internacional. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo más, pero bueno, esto va a ser una dictadura sanitaria. Vamos a ceder no solamente soberanía sanitaria, sino que también soberanía en otros aspectos, como el aspecto económico, que es fundamental porque obviamente nos vamos a ver obligados a adquirir los productos que desde la OMS se diga que son los adecuados para resolver esta situación, porque ellos lo tienen todo delimitado. Y esto no va a cambiar, porque esto sí que es muy importante también, porque la OMS, que se supone que es una ONG para hacer el bien, por eso se habla de los filántropos, en realidad no tiene nada que ver con lo público y se está metiendo en lo público porque lamentablemente está siendo financiada ya desde hace muchos años en un 80% por capitales privados, cuyos principales accionistas son Bill y Melinda Gates y la Fundación Gavi. También está UNICEF y de lo que se trata es, ellos donan el dinero, pero esa donación es una donación vinculante. Y como es vinculante, no puede ir el dinero que donan al presupuesto que tiene, la partida presupuestaria que tiene la OMS, sino que tienen que direccionarlo hacia lo que el donador diga, el donante diga, ¿no? Hacia la compra de insumos, ya sean estos viales, fármacos o aparatos de última generación para aplicar los protocolos que todos conocimos en 2020 y que nadie quisiera volver a ver. Así que le pido al pueblo, por favor, que se informe y a los funcionarios públicos, tanto al Poder Legislativo, diputados y senadores, que piensen que esto no solamente va a afectar al pueblo, ustedes también van a ser afectados, sus hijos y toda nuestra descendencia va a ser afectada, ya está siendo afectada, pero va a ser muy afectada si adherimos, si Argentina adhiere a las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional y del acuerdo o tratado para prevenir futuras situaciones pandémicas. Por lo tanto, no depende de ustedes, porque hasta hace poquito nosotros creíamos que este era un tratado internacional más que se ratificaba y después llegaba al Congreso y aquí lo trataban ambas cámaras y tenía que salir con, no podían hacerle modificaciones, pero por lo menos podían aceptarlo o rechazarlo con sendas resoluciones. Luego ese instrumento era depositado en el lugar que el mismo instrumento internacional establecía para ser depositado y a partir de ahí entraba en vigencia y tenía jerarquía constitucional dentro del bloque de constitucionalidad. No, este es mucho peor, porque este pretende estar por sobre la Constitución Nacional, por sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales que tenemos hasta el momento. Así que, por favor, a razonar y a pensar con el corazón, con el alma, en el futuro de la Argentina. No cedamos soberanía. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.